días. Vamos a presentar a Chloe, la pequeña hija de Julio y de Débora, pequeña pero muy espabilada, la he visto hoy. Y los padres querían que la presentáramos hoy, delante de Dios, como es por norma presentar a nuestros hijos, a nuestros bebés, delante de Dios. Así que Chloe. Chloe. ¿Qué significa? Florecer. Florecer. Verdor, joven, frescura. Así que aquí os la presento. Chloe. Esto no es papá, ¿eh? Señor, te presentamos a Chloe, Dios mío, sabiendo que es una hija tuya. Señor, y pedimos tu bendición, tu protección, tu cobertura, Padre. Señor, que tú la bendigas, Señor, en este tiempo, Señor, de bebé, que la guarde de toda enfermedad. Señor, sobre todo, Dios mío, que hagas tu obra en ella, Jesús, que hagas tu perfecta voluntad, Señor. Dios mío, por eso ha venido a este mundo, Señor. Que sea una sierva tuya, una hija tuya, Señor, por eso, Dios mío, guárdala y cúbrela con tu manto, Señor, de amor, de cobertura. Señor, y oramos por sus padres también, para que sean buenos padres, Señor, buenos educadores en ti, en tu palabra, bendito Dios, Señor. Y Dios mío, queremos reprender cualquier obra de maldad. Sobre todo, Señor, reprender cualquier, Dios mío, maldición hereditaria, genética. Por eso clamamos a la sangre de Cristo, la sangre de Cristo que limpia y que purifica, Señor, y que limpie por completo a Chloe, Señor, y que sea una sierva tuya, Señor. Bendícela, Señor, y guárdala, Padre. Te la presentamos delante de ti, Señor, sabiendo que es una hija tuya, Padre, Señor, y que su vida sea un agrado para ti siempre, Padre. Te la presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Bien. Esta semana próxima, día jueves, mi esposa Rebeca y yo viajamos a Guinea Ecuatorial, a África. Y bueno, hemos hecho ya algunos viajes a África. Yo desde hace muchos años el Señor puso en mi corazón el amor por aquel continente. Hace como 15 años estuve de misionero en Mozambique. Me acuerdo el día que alguien me habló de misiones, hace muchos años. Yo me estaba rehabilitando todavía de mis problemas de adicciones. Y caminando, no quiero ser muy largo, pero caminando, yendo hacia una cabina de teléfono para poder llamar a mi familia y poder hablar con ellos como hacíamos todas las semanas desde la casa de rehabilitación donde estaba, pues escuché a alguien hablar de misiones, de salir fuera de España a servir a Dios y servir al prójimo, y me tocó, me impactó, me llamó mucho la atención. Y a partir de ahí pues empecé a preguntar y a tener curiosidad por ello, y hasta que un día el Señor tocó mi vida, cambió por completo mi vida, me cambió completamente, como aquel que dice 180 grados, totalmente me limpió, me liberó, y yo hice un pacto con el Señor, y fue de servirle a Él. Y servir a Él pues fue servirle donde Él me llevara, donde me mandase. Y me acuerdo un día que a mi pastor le dije que quería salir a misiones, y en 10 días ya estaba en África, ya estaba en Mozambique sirviendo a Dios. Fue rápido todo. Llevaba 3 años en una casa donde estaba sirviendo a Dios en España, pero Dios me puso el llamado de ir a misiones, a servir a Dios. Y cuando llegué a África, pues, bueno, me impactó, no me impactó. Lo que sí fue ver mucha necesidad, mucha injusticia, ver mucha hambre, y es lo que hoy el Señor ayer Dios me daba por la noche cuando estaba orando un poquito, buscando palabras, y vi mucha hambre, mucha pobreza, mucha. África es uno de los continentes más pobres en las personas, en la población. Pobre significa, pues, tener ganas de comer o tener necesidad de comer y no tener cómo, ¿no? De qué manera, ¿no?
y de una forma grande, intensa. No sé si tú alguna vez has tenido hambre de verdad. Quizás no. Y el hambre que te puede llevar incluso a la desesperación, ¿no? De llevarte a la muerte. Digo de pobreza y de hambre donde se ve reflejada en la población, pero de por sí es un continente que es muy rico. Tiene una tierra rica, tiene una tierra donde hay petróleo, donde hay oro, donde hay diamantes. Es una de las tierras más rica, ¿no? de lo que Dios le ha dado, ¿no? De la creación de Dios, de lo que hay allí. Y por lo tanto te haces la pregunta, ¿no? ¿Por qué aquí hay pobreza? Y muchos nos hacemos esa pregunta: ¿por qué en el mundo hay pobreza? ¿Por qué hay una desigualdad tan grande? Y yo ayer, buscando en la palabra de Dios, pues no hay ninguna maldición si Dios lo permite que haya pobreza. Y quizás en muchos lugares o muchas partes que leemos la palabra de Dios, por ejemplo en Egipto, cuando son las 7 vacas engordadas y las 7 vacas flacas, pues sí, a veces es un toque de Dios, ¿no? Él trae la hambruna, quizás por desagradar a Dios, por hacer cosas que no son gratas delante de Dios, pero yo creo que por encima de eso la responsabilidad está en el hombre, ¿sí o no? Amén. En ese desequilibrio, de esa desigualdad, ¿no? de tantas riquezas y tanta pobreza, ¿no? Y a mí me hablaba el Señor ayer, ¿no? De seguir mirando al pobre, ¿no? De seguir teniendo un corazón como tenía Jesús, un corazón de servir al pobre, de servir al necesitado. Vivimos en unos tiempos y vivimos en un lugar donde quizás no nos damos cuenta y muchos de nosotros pues a veces nos olvidamos de lo que es la pobreza, de lo que es el hambre. Cuando yo voy, como voy a ir esta semana, el Señor me refresca, ¿no? Realmente lo que nos hace a veces llevarnos hasta llorar, viendo la gran necesidad que hay, y también nos hace clamar a Dios y pedir a Dios que haga su justicia, pero Dios quiere hacer su justicia y quiere hacerla, o quiere que su pueblo, sus hijos, su iglesia, los que recibimos el mensaje del Evangelio, tengamos ese corazón de Jesús, ¿no? Para poder implantar ese reino de Dios y su justicia. Amén. Y yo creo que ese desequilibrio tenemos que llegar a alcanzarlo, ¿no? Las personas que tenemos a Dios en nuestra vida. Aunque pongamos un grano de arena, o pongamos un granito cada uno, pero podemos hacer grandes cosas en el Señor. Y Dios puede hacer milagros. Dios puede multiplicar el pan y los peces. Y ese yo creo que es el plan de Dios, ¿no? Sí. Predicar la palabra de Dios, como muchos en la iglesia venimos y queremos alimentar, es decir, principalmente alimentar las almas. Y sí, es verdad, una alma alimentada espiritualmente, pues es un alma que puede decirse que puede vencer tiempos malos, puede vencer el día malo, pero no puedes predicar a alguien que tiene hambre de pan, hambre de pez. Por eso Jesús daba el alimento y los ponía en sus sermones y ponía la bienaventuranza, ¿no? Para ser saciados, pero daba de alimento y daba de comer. Tenemos que llevar la palabra de Dios, pero también tenemos que llevar el pan natural, el pan del alimento. Y a veces muchos de nosotros nos sobra el pan, nos sobran muchas cosas en nuestra vida y no nos damos cuenta de que hay muchos que están con esa necesidad de hambre. ¿Sí? Amén. Bueno, que el Señor me dé la unción, la gracia para poder compartir la palabra y ser de unción, no ser natural. En el Salmo 72, versículo 12, dice: ¿por qué Él librará al menesteroso que clamare? Y Dios está escuchando al menesteroso. El menesteroso es el que está falto de algo. Yo pienso que es el menesteroso, creo que es persona pobre, persona hambrienta, pero persona, yo pienso que dañada por ese impacto colateral, quizás como muchos que yo he visto en África, niños o madres que he visto enterrar a sus bebés porque no tenían medicina para darle o no tenían alimento para darle, los he visto llorando. ¿Y qué culpa tenían? Sí había un impacto colateral de una injusticia del hombre, de querer llevarse todas las riquezas y no darse cuenta del menesteroso. Y hay mucho menesteroso en el mundo y hay mucha pobreza, y en España también está creciendo la pobreza. Y yo creo que si crece la pobreza es porque la mano de Dios no está ahí, porque el hombre se está convirtiendo más en egoísta, ¿no? En soberbio, como ponía yo aquí, ¿no? En
en buscar lo suyo propio y no darse cuenta o escuchar el clamor del necesitado. Quizás en España antiguamente no había tanta pobreza, sí la había por causa de la guerra, por causa de la... Pero vivimos unos tiempos donde, ¿cómo puede haber pobreza, no? Si hay tantos recursos, ¿no?, naturales, como estamos viendo, si hay tanta educación, ¿cómo puedo decir?, ¿no?, tanta enseñanza o educativa, pero esa enseñanza educativa viene del hombre. Y el hombre, desde que estamos en el colegio, en la educación, nos enseña a aprender, a conocer, a adquirir cosas para que podamos ser prósperos y podamos ser ricos, ¿sí o no? Amén. Desde que somos pequeños nos enseñan a que podamos llegar a ser ricos, más ricos que nadie, ¿sí o no? Y muchos en el mundo lo que anhelan son las riquezas de otros. Y muchos entran en la tristeza, en la depresión, en la angustia de que no tengo lo que tienen otros, lo que puedo ver a través de esas imágenes que se nos enseña. Pero el reino de Dios y su justicia, que es el que Dios quiere y nos muestra a nosotros, no es seguir las corrientes de este mundo, no, sino servir, ¿no?, al pobre, al menesteroso, escuchar el clamor. Amén. Yo hoy me he gozado y llevo un tiempo, llevo casi 2 meses, casi estando aquí perenne, jueves y domingo, aunque soy pastor de esta iglesia, pero a veces voy itinerando por otros lugares, pero debo de estar aquí porque hemos tenido un descontrol de tanta gente que ha venido a por alimentos. Hemos llegado un jueves a tener 600 personas que venían pidiendo alimentos naturales, no tenían cómo comer. Y nos hemos organizado para poder darle a todos, pero hoy orando ahí, el Señor me gozaba, ¿no? Me gozaba en el Señor porque dice, Señor, no hay nada más maravilloso que poder ayudar al necesitado, al menesteroso, al que clama y tú le respondes, el dar de comer. Muchos dan de comer por dinero, nosotros damos de comer por amor a Dios. Yo no sé qué es lo que más gratificante es para ti. Para muchos les gusta más poner alimentos y a mí me encanta servir. A lo mejor llevan un restaurante y se hacen ricos. Pero qué bueno es servir por amor a Dios y al prójimo. Qué bueno es servir porque en tu corazón está la luz de Cristo, ¿no? Y está el amor de Dios, está el amor del Señor. Yo creo que eso es una madurez en nuestras vidas. El poder llegar a entender, ¿no? De no mirarnos tanto hacia nosotros, sino empezar a poner la mirada más hacia lo que es el horizonte, hacia lo que es y nuestros oídos, más que escucharnos a nosotros. Yo creo que es una madurez en el cristiano, ¿no? Es una llenura del Señor. Poder darte cuenta de que al final tú eres un utensilio de Dios y que más de que preocuparte por tu vida, de cómo enriquecer tu vida, de que no te falte de nada, pues confiar en Dios y servir a Dios. Estaba antes leyendo un mensaje, no quiero, pero escuchaba, me venía la historia de Salomón, ¿no? Y yo decía, ¿qué quieres? ¿Es un Salomón o ser un lirio? Salomón era un rey, no le faltaba de nada, tenía sabiduría, pero al final de sus días tampoco acabó bien y fue un hombre normal y corriente, tuvo su esplendor, pero acabó. Pero Salomón hablaba de los lirios, ¿no? Allá el esplendor que tenía, la majestuosidad que tenía, la belleza que tenía, sin que preocuparse, ¿no? Sin tener que afanarse por los afanamientos de este mundo, amén. Sin tener que tener solamente ser pues una creación de Dios. Y así creo que debemos de ser, ¿no? Confiar en Dios, en el esplendor que Dios nos pone en nuestra vida, y que ese esplendor no lo da lo que nosotros nos afanamos y buscamos, sino el esplendor que viene es cuando Dios está en nosotros, cuando Dios es luz en nuestra vida. Se ve la belleza, amén. Yo veo gente que es rica por dentro espiritualmente y tiene una belleza, como dice la palabra, no, en su rostro hay una belleza. Y veo gente que es rica naturalmente, pero es codiciosa, es ambiciosa, es egoísta. Y le ves una cara de desconfianza, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué? Uno está gozoso porque no tiene nada, ni tiene que temer que le vayan a robar, y tiene ese esplendor que tiene el lirio. Por lo tanto, seamos Salomón o seamos lirios. Yo quisiera ser lirio, de no preocuparme de nada, solamente preocuparme pues de la justicia de Dios. La justicia de Dios es el sol de Dios, el agua de Dios, la palabra, la bendición de Dios. Amén. Porque Él librará al menesteroso que clamare, aleluya, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres.
Del engaño y de la violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Amén. Preciosa ante sus ojos, aleluya. Un pobre, un hambriento no tiene valor en el mundo. Nadie se fija, no hay valor. Es como, así es el menesteroso. Menesteroso significa no tener valor, no servir, no ser válido. Y yo creo que toda la vida es válida en este mundo. No hay vidas que tengan más valor que otras. Da igual el apellido que tengan, el nombre que tengan. Todos somos hijos. Somos hijos delante de Dios, somos hijos de Dios. Todos tenemos la misma justicia, ¿no? y tenemos la misma capacidad delante de Dios, porque tenemos un Dios justo. Amén. Y a mí me hablaba esta palabra y la ponía para presentarla hoy, ¿no? Porque Dios quiere que tengamos esta actitud, ¿no? ¿Y quién socorrerá? Pregunto, ¿no? ¿Y quién tendrá misericordia? ¿Y quién salvará la vida? Y del engaño y de la violencia y redimirá las almas, pues el Señor y los que tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. De liberarnos, como vuelvo a decir, de este mundo, porque yo he visto en el paso del tiempo que llevo en el Señor, yo no me pongo como ejemplo, pero yo lo dejé todo por seguir a Cristo. Yo tenía un empleo, tenía una empresa, tenía una familia y lo dejé todo por seguir al Señor. No solamente por estar en una ONG que me daba cobertura y me ayudó en su momento, sino llegó el momento de decir, quiero servir, ¿Y de qué manera? Y ahora estaba pensándolo. Yo estoy en este ministerio porque veo el ministerio para mí, más adecuado a mí, para poder ser utensilio para Dios. Y retener lo menos posible y ser ese canal de bendición, ¿no? De que igual que recibes, das, y que pueda ser lo máximo posible, ¿no? De útil para otros. Y hay momentos y lugares donde ponemos diques en los ríos, ¿no? Y la iglesia no debe de ser un dique, la iglesia tiene que ser un canal, un río. La iglesia que tenemos hoy aquí, este lugar, y tantas iglesias como hay en Madrid y hay en España, yo no concibo una iglesia rica. Yo concibo una iglesia pobre, como dice la palabra, viviendo como pobres para enriquecer a muchos. Esta semana, no sé si ahondar mucho y alguien me puede decir, tampoco hay que mostrar lo que tenemos, pero no tenemos nada que esconder. Esta semana hablaba con un empresario, un señor rico, y me hablaba de inversiones, de fondos a interés fijo, de reservas, de ahorros y de presentarlos, claro, y venía a mí como diciendo una ONG en 70 países, tantas tiendas, tantas cosas que movéis, pues tenéis que tener unas arcas llenas. Yo digo, mira, nuestras arcas están al día. No digo que están vacías, pero nuestras arcas están al día. ¿Por qué? Pues porque no concibo tener las arcas llenas y haya hambre en el mundo. No concibo que haya una religión, quizás la más importante del mundo, y tenga el banco más próspero, más rico del mundo, con todo el oro y todo el arte que valen millones. Y prediquemos la palabra de Dios de amor y misericordia, y mi casa esté llena y predique la palabra de Dios y se esté muriendo la gente de hambre. Este ministerio vive al día, y Remar vive al día. No lo entendía este señor, decía, mentira, es verdad, vivimos al día. ¿Por qué? Porque no podemos ahorrar, no podemos guardar, no podemos tener lleno cuando en otros lugares hay vacío. Amén. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer el trasvase de que cuando uno tiene, pues tiene que dar al que no tiene, para que lleguemos a encontrar ese nivel que es la justicia del reino de Dios. En el reino de Dios, o allí donde vayamos, no habrá ricos ni pobres. Quizás habrá más pobres que ricos, porque ese rico, como aquel que se fue llorando, no entrará en el reino de los cielos. Y qué bueno es, ¿no?, que empecemos a despojarnos y a poder entender, ¿no?, realmente lo que es el plan de Dios en nuestra vida. Muchos buscamos a Dios para ser ricos en este mundo, para que no nos falte de nada, para que seamos prósperos. Y bueno, sí, Dios nos da prosperidad, de que no nos falta de nada, pero no retener más de lo que conviene. No llegar a caer en la codicia de este mundo y no caer en el tropiezo que es la raíz de todos los males, que es el amor al dinero. Yo el otro día le compartí a un hermano y le decía, mira, ¿tú quieres probar a un cristiano de verdad? Tócale el bolsillo. Tócale el bolsillo.
Tócale el ahorro que tiene económico. Ay, amigos, muchos se te ponen de uñas. Muchos saltan. Y te das cuenta de muchos que realmente han madurado, han crecido de tal manera, Dios en su vida, que se dan cuenta de que no tienen nada, de que todo es de Dios. Amén. Muchos nos justificamos con que servimos a Dios y nos guardamos nuestras riquezas económicas, pero todo tiene que ser para Cristo. ¿Por qué? Porque si no, no hacemos la justicia de Dios. Amén. La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Amén. Aleluya. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Jesús. Yo quiero que Jesús se agrade de mí, que se goce. No que me dé las gracias, pero que me diga, bueno, buen siervo fiel fuiste. En lo poco te puse, en lo mucho te pondré. He visto tu fidelidad. Y mi fidelidad, ¿hacia dónde debe de ser? Pues a donde Dios pone sus ojos. Y Dios pone sus ojos en el hambriento, en el necesitado, en el pobre, en el menesteroso. La sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. No podemos perder no podemos perder, ¿cómo puedo decir?, el corazón sensible realmente a la necesidad de este mundo. Pablo lo estimó todo por basura, por seguir a Cristo. Pablo, yo pienso que tendría herencias, que tendría propiedades, que tendría, en aquellos tiempos no había coches, pero tendría a lo mejor caballos o burros o asnos, lo estimó todo por basura, por seguir a Cristo. No sabe lo que él hizo, pero no tuvo amarre, no tuvo ataduras. Estamos atados a este mundo, muchos. Muchos no nos desatamos de este mundo primero porque no tenemos la fe suficiente de saber depender de Dios, confiar en Dios. Y muchos estamos atados a realmente la raíz que es todos los males, y es el amor al dinero, con el cual se podría quitar mucha hambre en el mundo. Tu dinero podría quitar mucha hambre en el mundo, tus ahorros, lo que a veces la polilla y el hollín al final se lo va a comer y se lo va a llevar. En Isaías 58 tengo varios versículos para compartir. En el versículo 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. La religión pura y sin mancha, ¿no?, que decía Santiago, ¿no? Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Y veo muchos, como he dicho antes, veo muchas iglesias que son tan prósperas, que son ricas. Yo no concibo una iglesia rica, vuelvo a compartirlo y a repetirlo. La gente, al mundo y a los corazones humanos les gusta la prosperidad, les gusta la riqueza, les gusta que su iglesia tenga columnas de oro, le gusta a la gente que su iglesia sea una iglesia top, última. Yo muchas veces he entrado a iglesia y digo, ¿pero esto qué es? Esta es la casa de Dios y la casa de Dios tiene que estar de oro. La casa de Dios no es hecha de piedra, la casa de Dios somos nosotros. Lo demás sobra. Y no concibo una iglesia rica, no concibo una iglesia sin obra social, sin obra misionera, sin obra de dar, de llegar el momento y decir que ha sido la recaudación, pues el 100% va dedicada al pobre, porque Jesús no se guardó nada el día que vino a salvarnos y vino a sanarnos. Amén. El rescate fue su vida y a veces nuestro rescate es justo, es limitado para el pobre, para el necesitado. Y no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. En cuanto veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aleluya. Entonces nacerá tu luz como el alba. Gloria a Dios. Y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Aleluya. ¿Cómo puedo yo, lo que he dicho antes, agradar a Dios? Que Dios se agrade de mí, que me cubra, que me proteja, que me guarde, leyendo la palabra, memorizándola, estando en un lugar, metido en un monasterio o en un sitio que digo, bueno, yo estoy aquí y aquí es donde reside Dios, o
o haciendo la obra de Dios. Amén. Porque Jesús vino a rescatar al necesitado, al pobre. Jesús no vino a vivir en casa de ricos, sino vino a entrar a la casa de los pecadores, de los pobres, de los que tenían sarna, tenían lepra. Amén. Y ellos recibirán bendición y nacerá una luz sobre ellos. Ay, amigo, ¿hay luz en tu vida? ¿Ha nacido la luz de Cristo en ti? Y dices, sí, ha nacido la luz del Señor, pues Dios te tiene que llevar y mover a estas obras. Porque la luz de Cristo no es por ley, sino es por gracia, es por amor. Y nace y debe de nacer en nosotros. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Y muchas iglesias claman, pero Dios no escucha. Porque muchos han sido desviados por los engaños de este mundo, y sobre todo el primero, que es pues el amor al dinero. Compartí a un hermano y le preguntaba, ¿no?, sobre el crecimiento de la música cristiana, la música evangélica en Latinoamérica, en América, y ha crecido demasiado bestial. ¿De qué se diferencia? Se diferencia a lo mejor de una canción a una señora, a una amada a Cristo, pero hay gente rica, gente que se está enriqueciendo con la palabra de Dios, gente que están amasando fortunas, y a la hora de clamar, a lo mejor Dios dirá, no heme aquí. Y qué bueno, ¿no?, que Dios sea nuestro pronto socorro, porque ve justicia en nosotros, en nuestras manos, y ve justicia en nuestro corazón y nuestra forma de pensar, pero también ve justicia en nuestras manos. Amén. Yo me gozo, y hoy a lo mejor estoy sacando una bandera por este ministerio, pero yo conocí a Dios en este ministerio hace 20 y tantos años, sigo en él y veo el respaldo de Dios aquí. Veo que nos falta. Hoy hemos dado de comer casi a 400 personas. Siempre nos quedamos al límite, pero damos de comer hasta la última persona. Y es alimento que no nos falta. Es alimento que cogemos de nuestra despensa a veces, pero no nos falta. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta, iglesia. Realmente coger esa maduración de darse cuenta, ¿no?, de confiar en Dios al 100%. Al 100%. Y Dios se agradará, y Dios bendecirá, y Dios dirá, heme aquí. Amén. Yo me acuerdo uno de los trabajos que hacíamos en Mozambique, cuando yo llegué, y uno de ellos era visitar las cárceles. Visitábamos 2 o 3 veces las cárceles por semana. Llevábamos unos boles de alimento que era de harina de maíz con azúcar, una papilla calentita que era muy rica. Y íbamos a una cárcel donde nadie entraba en esa cárcel. No había, los guardas estaban fuera, te abrían unas puertas grandes, antiguas, y tú entrabas con esos boles y repartías los alimentos a cientos de reclusos. Nosotros íbamos a un ala donde eran los enfermos, los sarnosos, gente con sarna, gente que solamente llevaba una camiseta puesta y no llevaban ropa. Muchos eran gadarenos que tenían que estar dentro en rejas porque los veías desnudos, totalmente endemoniados, y orábamos por ellos. Y íbamos, y la gente se preguntaban por qué, ¿no?, cuál era la causa que nos movía, y nosotros la causa que nos movía era pues bueno, el amor, el fuego que había en nosotros, nuestro trabajo. Es que era nuestro trabajo. Y lo hacíamos, no nuestro trabajo porque cobrábamos algo, sino porque teníamos ese fuego, ese amor en nosotros. Había bendición en esa cárcel cuando nosotros entramos. Y había a veces escuchabas que había habido robos dentro de la cárcel, que habían pegado, que habían robado a la gente que llegaban allí pues a hacer cualquier cosa, pero a nosotros éramos siempre protegidos, éramos guardados. Y había bendición en el ministerio. ¿Por qué? Porque Dios se agrada del que hace el bien. Amén. Del que le da un paso más a lo que es solamente lo normal en este mundo. ¿Sí? Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y a veces cuando nos miramos a nosotros mismos nos echamos el propio yugo, el yugo del mundo, no el yugo de Cristo. Nos echamos un yugo en nuestra vida que es el mismo yugo que lleva el mundo, el afanamiento, la ansiedad, el no llego, el voy a comprar, el no me falta, el mirar siempre la cuenta corriente, y eso nos hace
contristar nuestro corazón, no tener un corazón limpio, un corazón sano. Y tendremos un dedo amenazador y el hablar vanidad. Siempre hablamos vanidad. Vanidad de vanidades. Cuánto tengo, cuánto voy a prosperar, cuánto... Y Jesús solamente piensa en cómo ayudarnos, cómo amarnos. Amén. Cómo bendecir nuestra vida. Dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y la oscuridad será como el mediodía. Amén. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será el mediodía. En Levítico 19, versículo 9, nos habla que la pobreza la hubo de siempre, ¿no? Y hubo desde que cuando el hombre se concibió el pecado y se apartó de la cercanía de Dios, de la mente de Dios. A veces se están buscando en este mundo fórmulas políticas y fórmulas filosóficas de poder hacer una vida más justa, ¿no? Ahora hay el nuevo orden mundial que está devastando por completo la humanidad, pero desde siempre ha habido movimientos políticos como el comunismo, el cual hablan que ha sido muy bueno, pero ha sido el mayor genocida que ha habido en la historia, más que el nazismo. Y otros iguales que han querido buscar la igualdad o la justicia, y la justicia el hombre nunca la va a dar. Nunca seremos justos si no tenemos a Dios en nuestra vida. Nunca seremos justos si no tenemos la mente de Jesús en nosotros. Y todo política, todo hombre que busca ser ello en el momento que se enriquece, se contamina, se corrompe. Un hombre de Dios no se puede corromper. Una mujer de Dios nunca se puede corromper si está lleno de Cristo. Sino tiene que tener el deseo de dar y de servir y nunca corromperse. Amén. Hace años, hace años estaba con un pastor, bueno, no voy a decir el nombre, pero sabéis quién es. Y escuchábamos las noticias, decía, bueno, 100 millones de dólares han ido para la FAO, para el Banco de Alimentos, para la Fundación contra el hambre en África, y 100 millones de dólares se han dado. Y este señor me decía, este hombre de Dios me decía, si esos 100 millones los pusieran en manos de mayordomos del reino de Dios, de ecónomos del reino de Dios, quitaríamos casi el hambre por completo de África. 100 millones de dólares da para mucho. Hermano, con €1 puede comer una persona o menos al día en África. ¿Por qué? Porque hay mucha provisión de todo. Hay lugares donde hay cosechas 3 veces al año. Hay lugares donde echas la semilla y crece rápidamente el alimento. O sea, no habría que hacer mucho, no habría que hacer tanto como nosotros hacemos para poder tener y tenemos en abundancia. Y esa es la visión que tenemos que tener. De no tener miedo a que Dios nos dé, porque según nos dé, así nosotros tenemos que tener el corazón para poder dar y bendecir. Amén. Por eso habla de la justicia, de la luz en nuestra casa, en tu hogar. Cuando realmente Dios ve manos limpias y corazones limpios, Dios da bendición sobreabundante, sabiendo de que no va a haber contaminación ni va a haber corrupción. En Levítico 19, versículo 9, últimamente se está leyendo mucho estos versículos. Dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. Lo he escuchado muchas veces este versículo y quería compartirlo, ¿no? A veces nos olvidamos del menesteroso, nos olvidamos del pobre, nos olvidamos del necesitado. A veces nuestros diezmos nos cuesta darlos, a veces cuesta dar el diezmo. Aquí no predicamos mucho sobre el diezmo y tenemos que predicar sobre el diezmo porque es justo. Es justo y es de justicia dar nuestros diezmos, porque primero es de ley, así dice el Señor. Y el domingo pasado lo compartimos, probadme. Y segundo,
sabiendo claramente, ¿no? Que esos diezmos van al 100%, ¿no? A la obra del necesitado, a la obra del menesteroso, a la obra del pobre, a la obra donde solamente Él estamos o está enfocado en que el 100% vaya, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta, ¿no? de que nuestro trabajo es en vano si solamente trabajamos para nosotros. De que tenemos que darnos cuenta de que nuestro trabajo no es rentable si solamente comemos para nosotros mismos. Amén. Ayer yo estaba meditando sobre esta palabra y decía, Señor, que no nos falte la fuerza, o que no me falte la fuerza, la gracia de poder sembrar la semilla que tú nos das, pero que no solamente sea para comer a mí, sino que pueda dar a muchos. Aquí cuando compartimos mucho la palabra, a veces decimos ser carga o llevar carga, y en el ministerio se habla mucho, ¿no? Muchos que son de carga, ¿sí o no? Hay muchos que hay que llevar la carga de ellos, hay muchos que no pueden caminar, hay muchos que hay que darle de comer, hay muchos que hay que alimentar, pero Dios también está desatando a muchos para que llegue el momento en que podamos dar y podamos llevar y podamos ser transportadores de esa carga para poder dar para muchos, de que tú puedas comer lo tuyo, pero también puedas ser la rentabilidad para dar de comer a otros tantos más. Amén. Pablo decía de que yo no soy de agravio donde voy. Yo vengo a predicar la palabra y os alimento con la palabra de Dios, e incluso traigo el mensaje principal, que es el espiritual, pero tampoco soy de carga para vosotros. Él trabajaba para poder ganarse el pan. Y qué bueno es que el cristiano, el hombre de Dios, sus negocios siempre tenga el pensamiento del necesitado. Cuando hacemos negocios solamente pensamos en cuánto ganar yo y cuánto recoger hasta el final. Nuestro negocio siempre tiene que estar pensado en poder dar el máximo posible al necesitado, al pobre, a la obra de Dios. Amén. Por eso dice esta palabra, ¿no? De que cuando rebusques, cuando recojas, cuando es el tiempo del fruto de recoger, que no te olvides de dejar para el extranjero, de dejar para el pobre, porque pobre hay cerca de ti. Jesús dijo, yo me iré, pero los pobres quedarán, ¿no? Seguirán en medio de vosotros. Yo me iré de en medio de vosotros, pero los pobres seguirán en medio de vosotros. En un símbolo de no solamente a mí servirme, sino también servir al necesitado. Amén. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está en estos tiempos? ¿Buscas, rebuscas solamente para coger para ti? ¿O tienes la capacidad? Veo hermanos que vienen con alimentos, con bolsas de alimentos. Hoy un hermano nos ha traído una silla de ruedas y nos ha traído algo más, y damos las gracias por ello. Siempre hay algo para dar. Siempre hay algo en tu casa que ni lo utilizas, y al final se deteriora y al final del cabo lo tiras. Ropa, comida, economía, cosas que tienes apego a ellas, pero que ya no están siendo utilizadas por ti, y hay tantos que lo pueden necesitar. Y justo la silla de ruedas, hace una semana una persona me pedía una silla de ruedas, y es de Dios, porque Dios toca los corazones de las personas, y sin saberlo tú lo traes, pero ya hay una persona que lo está recibiendo. Antes hemos visto un vídeo, y como he dicho siempre, me gustaría poner vídeos de África y de toda la obra de Dios que se está haciendo, y no me acordaba de este chico, de este pequeño que se llama Vasco, el cual tiene unas cataratas tremendas en sus ojos. No sé si la han operado ya, pero no se podía operar porque no había dinero para hacerlo. Y a lo mejor tu cartilla corriente pues está para hoy y para que no te falten no sé cuántos años. Por lo tanto, muy difícil poder invocar el nombre de Dios si hay esa codicia. Amén. En Santiago 2, a veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Y muchos que son incrédulos vienen aquí, y nos dicen a nuestra cara si existe Dios porque hay pobreza, y si existe Dios porque hay hambre. Y la pobreza y el hambre no es de Dios, porque Dios trae provisión, y Dios trae el sustento necesario para cada uno, para todos. La pobreza y el hambre la trae el hombre.
la injusticia del hombre, la codicia del hombre, la soberbia del hombre. En Santiago 2, versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y a veces hacemos acepción de personas. Dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y mirarás con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a hacer jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Amén. Y esa es la acepción de personas que muchas veces hacemos. La primera acepción de personas es primero yo. ¿Sí o no? Nuestro orden es primero yo, trabajar para mí, alimentarme yo, buscar mi prosperidad, llenar mis arcas, y cuando después estén las mías, a mi prójimo es mi familia, mi esposa, mis hijos naturales, lo más cercano, doliente a mí. Pero el Señor, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que sobre todas las cosas amemos a Dios. Y segundo, al prójimo. Y debemos de mirar más al prójimo, más que mirarnos a Dios, y realmente hacer esa justicia, que es la justicia del reino de Dios. Amén. Tenía para compartir eso, hermanos. Tenía para compartir de que tenemos que ser más justos. La justicia nos la tiene que dar la mente de Cristo en nuestra vida, el crecimiento de Dios en nosotros, la maduración de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Y yo doy gracias por esta iglesia. No saco pecho por ella, o sí saco pecho por ella, porque yo, como muchas veces decimos, la verdad que aquí no vienen ricos con anillos de oro, sino vienen tantos a llamar a la puerta porque saben que aquí no lo vamos a echar. Saben que aquí, mucho o poco, vamos a dar lo que tenemos. Y damos lo que tenemos. Hoy me he gozado, como te he dicho, porque he visto orden. Y he visto a hermanos sirviendo, y he visto a hermanas sirviendo con gozo, con amor, dando. Porque mejor es dar que recibir, ¿no? Y cuando das, pues la luz de Cristo, el esplendor del Señor, la cobertura de Dios, el amparo de Dios, la contestación de Dios está ahí. Y me gozo de que este ministerio no pierda esa esencia, ¿no?, de trabajar por amor a Dios y al prójimo. Y que no dejemos de trabajar por el pobre, de que no te dejemos de trabajar por el necesitado. Y que oremos también para que muchos sean desatados como burritos, como hemos escuchado tantas veces. Que Dios desate mercaderes que hay en este mundo, y que seamos, pues, mercaderes o ecónomos o mayordomos para el reino de Dios y su justicia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a meditar también sobre cómo Dios nos hace ecónomos a cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu vida, no?, delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón? Dios trae su palabra siempre no para que nos vayamos llorando, porque sí, el joven rico se fue llorando. Yo creo que hoy nadie se puede ir de aquí llorando, sino sí hacer una reflexión, sí reflexionar realmente sobre el plan de Dios, el reino de Dios, el qué podemos o qué debemos, mejor dicho, hacer delante de Dios. Y debemos de hacer más, no conformarnos con nuestro diezmo solamente, el 10%, justo, por ley. Y muchos nos agarramos al Nuevo Testamento, decir, no, si no hace falta dar el diezmo ya. Dios provee, Dios en su misericordia trae para que todos tengan y no les falte a nada.
Pues yo a eso le diría, veniros conmigo a África y veréis la necesidad tan grande que hay. Y quizás a ti no te falta. Oh Señor, Dios mío, abre nuestro corazón, Dios mío. Señor, pon tu corazón de amor, de misericordia, de compasión en nuestras vidas. Señor, que tú sigas tomando el control de nuestra vida y que nos demos cuenta de que todo en este mundo, todo es vanidad si no lo hacemos para ti. De que todo es vano si realmente nos lo damos para tu gloria, para tu honra, Jesús. Por eso, Señor, yo te pido que nos desates más de este mundo, que cortes ligaduras, que cortes engaños, mentiras, que quites la vanidad en el pueblo, en tu pueblo, Señor. En tu pueblo no hay ricos ni pobres. En tu pueblo está tu justicia, Señor. Por eso queremos ser justos, Dios mío. Quita, Señor, cualquier engaño, Señor, Dios mío. Que podamos mirar hacia África, que podamos mirar también hacia nuestro barrio, nuestros hogares, y ver que hay gente hambrienta. Señor, que podamos partir el pan, Señor, con el más necesitado. Que nuestras puertas puedan seguir abiertas, sin recelo de poder seguir acogiendo y recogiendo al que no tiene nada, Señor. Dios mío, queremos hacer tu voluntad, queremos servirte. Señor, tú cuando viniste al mundo, tu ejemplo fue de darlo todo, de vivir como pobre, siendo rico, siendo Dios. Te despojaste, Señor, de ese trono, Señor, por enseñarnos humildad, por enseñarnos a ser como tú, Señor. Quita de nosotros el pensamiento del mundo, de ser ricos, de ser prósperos, de que no nos falte de nada, que confiemos en ti para que esa protección solamente venga de ti, Señor, y que podamos ser canales de bendición, Señor, que podamos ser instrumentos, que nuestro tesoro seas tú, Señor, que nuestro tesoro sea servirte, Señor. Por eso yo te pido, Señor, que toques cada corazón que hay aquí, Señor, y que nos liberes de este mundo, Señor, de las mentiras, que nos liberes del engaño, Señor, que nos liberes de cualquier codicia, reconociendo que todo es tuyo, todo es a través de ti, Señor. Y gracias, Señor, por los hermanos que están sirviéndote al 100%, Señor. Gracias por esos héroes anónimos que están en América, en África, en Asia, sirviéndote a ti, Jesús, dando su vida por ti, Señor, Dios mío. Queremos aprender, Dios mío, y quítanos miedos, quítanos temores, Señor, y haz que esta iglesia sea una iglesia pobre, para enriquecer a muchos. Amén. Señora, haz que podamos diezmar con gozo y que podamos dar más cada uno de los que estamos aquí, sabiendo que todo proviene de ti. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.